Seguimos aquí en Bien y Saludable y déjeme decirle que es muy, muy importante la vacunación a lo largo de toda la vida, pero también lo es en especial en el caso de los adultos y adultos mayores. Y es que con la edad nuestro sistema inmune se deteriora y la vacunación es una forma de fortalecerlo. Y para hablar de esto quiero darle la bienvenida a la doctora Gloria Huerta. Ella es jefe de epidemiología hospitalaria del Hospital Trinidad y gerente médico de vacunas de GlaxoSmithKline México, para hablar de este tema porque pensamos que con la cartilla de vacunación infantil, doctora Gloria Huerta, es suficiente y hay cosas que vamos necesitando a lo largo de la vida para estar protegidos. Y no voy a hablar de COVID, no estamos hablando de la vacuna de COVID, estamos hablando de las vacunas para los adultos mayores en específico. Así es, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Ethel. Un placer. Una cosa que tenemos que entender, y creo que COVID nos abrió los ojos a ponerlo sobre la mesa, es que la vacunación no termina a lo largo de la vida. Tenemos cartillas, como bien mencionas, en los niños, pero también existen cartillas para los adultos, para la mujer embarazada, para los adultos mayores y para las personas que tienen alguna enfermedad. Entonces, y esto es algo que ha pasado en la historia, no es algo nuevo. Tenemos muy clara la vacunación infantil porque la era prevacunación, solamente 4 de cada 10 niños llegaban a la edad de 5 años. Y por supuesto esto nos hizo entender lo importante de vacunar a los niños, pero también sabemos que los extremos de la vida, es decir, los niños y los adultos mayores, tienen ciertas características en su sistema inmune que los hacen más vulnerables. Los niños porque apenas se está desarrollando y en los adultos mayores y no tan mayores, a partir de los 50 años, nuestro sistema inmune ya es un sistema envejecido. Nosotros empezamos a envejecer el día que nacemos y para los 50 años ya tenemos un sistema inmune que ha ido disminuyendo su capacidad de reacción y por eso los extremos de la vida hacen que seamos más susceptibles nuevamente a enfermedades y nuevamente las vacunas retoman un papel en extremo importante en la prevención. Y esto es importante entenderlo porque todos los de 50 años y más vamos a tener este sistema inmune disminuido independientemente de cómo lleguemos a estos 50 años. Pero si además llegamos a estos 50 años con alguna enfermedad crónica como la diabetes o alguna otra enfermedad que debilita aún más mi sistema, pues más riesgos tengo y tengo la necesidad de prevención y la vacunación es una de las mejores medidas para prevenir enfermedades. Dime una cosa, doctora Gloria, cuando estamos hablando de adultos, ¿cuál es la vacuna adecuada? Que no hay una cartilla como tal, ¿no? Según entiendo, o sea, pero así establecida por el gobierno, o hay cosas que como médicos de primer contacto y tus médicos, tal vez nuestro médico internista o médico de cabecera, dice, estas son las vacunas que a mí me gustaría que tú te pusieras según la edad, como la que pasó, por ejemplo, con la del virus de papiloma, ¿no? Que decían a ciertas edades que hay que ponérsela, que me parece muy bien. ¿Qué cosas tenemos que ponernos? Y si existe una vacunación como tal, o sea, la cartilla del adulto y del adulto mayor, como algún documento. Existe un documento, es exactamente igual que el documento que tenemos para los niños. Okay. Tenemos las cartillas de 1 a 6 años, después la cartilla del adolescente, después tenemos la cartilla de 20 a 50 años y después tenemos la cartilla de mayores de 20 a 60 y después tenemos la cartilla de mayores de 60 y estos son documentos oficiales que tienen recomendaciones oficiales y que tienen vacunas específicas para cada etapa de la vida y cada momento, porque no es una enfermedad el embarazo, pero el embarazo es algo que debemos considerar importante para la vacunación. Y en los adultos, aun cuando sí tenemos cartilla, claramente no están todas las vacunas que están recomendadas para todos los adultos en todos los momentos. Queda corta, ¿no? Depende de ciertas prioridades de salud pública. Entonces, claro que tenemos unas de las más importantes, que es influenza, neumococo, VPH en los adolescentes, como bien mencionaste, tenemos refuerzos de tétanos y difteria, pero quedan todavía como áreas de oportunidad algunas otras vacunas que también sabemos que debemos aplicarnos en diferentes momentos de nuestra vida, y esto es lógicamente trabajo de nuestro médico de cabecera. Nuestro médico de cabecera tiene que darnos este conocimiento, esta información de las enfermedades que podemos prevenir, pero también otra cosa importante que creo que ahorita COVID nos abrió los ojos es que tenemos que hacernos partícipes de nuestra salud y preguntar qué vacunas necesitamos dependiendo el momento de vida en el que estamos. Entonces, en este momento, si su médico no le ha
dicho que necesita tal o cual vacuna o que es buena la posibilidad de ponerse tal o cual vacuna, ser muy directo en preguntar cómo prevengo enfermedades, qué vacunas me Sí, tengo que aplicarme, qué vacunas me recomienda como persona con diabetes, como persona mayor de 60 años. Es importante también hacernos partícipes, si bien claramente esto de la indicación del médico siempre va a ser muy importante para que tomemos la acción. También debemos de entender como personas que hay una responsabilidad compartida. estoy de acuerdo contigo y fíjate que sí, nos tocó tocar fondo para darnos cuenta que la salud es una prioridad, que no nada más es una cuestión de resolver cuando ya hay un problema, sino podemos prevenir y en este caso para eso es la vacunación. Así como nos comentaste de influenza, difteria, eso estamos hablando de y VPH, ¿no? El virus de papiloma. De los adolescentes y adultos también son esas, como para irlas En enlistando para que la adultos, gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Imagen Multicast sepa hacia dónde dirigirse y obviamente ahorita nos enfocamos de las de 20 a 60 años y después de más de 60. ok, vamos a enfocarnos en las de 20 a 60 Ujú, años. Es importante asegurarnos que si no nos dio varicela, tengamos la vacuna contra varicela. ok. Si no nos dio hepatitis A, tengamos la vacuna contra hepatitis A. Tengamos nuestros refuerzos de hepatitis B, Ujú, principalmente si tenemos ciertos riesgos profesionales como ser veterinario o ser médico, pero en general todas las personas deberían de tener esta protección contra hepatitis B, que es sí. una de las primeras vacunas, es la primera vacuna contra cáncer. También de 20, aunque no está en el sector salud como tal, no es un foco de vacunación mayores de 20, pero todas las personas que tienen una vida sexual activa Ujú, se benefician con la aplicación de la vacuna contra VPH. sí. Tenemos que ponernos refuerzos contra tétanos, difteria y tosferina cada 10 años, dependiendo de mis características clínicas, es decir, si tengo alguna enfermedad en el pulmón, pues tengo que ponerme la vacuna contra neumococos. Si tengo alguna enfermedad en el corazón, también es importante prevenir esta, esta infección Sí. en ese momento de la vida. Y todas las enfermedades que no padecía, donde no me he puesto la vacuna, como este brote que hubo de sarampión, Ah, claro. si no estoy seguro que tengo un esquema completo de sarampión, que son 2 dosis de sarampión, bueno, También. asegurarme que tengo un esquema completo de sarampión. Oye, dime una Entonces, cosa, aunque perdóname aquí la interrupción. Las personas que no se acuerdan, como bien dices, no pasa nada si en algún momento se la pusieron, pero no se acuerdan y se la vuelven a poner. menos vale de más que de menos. O sea, existe la posibilidad de conocer si ya me la puse. Hay ciertos estudios que buscan anticuerpos para Ujú, conocer si ya me puse la vacuna o si ya me dio la enfermedad, pero esto encarece la atención. sí, Es mucho más fácil aplicar una vacuna de más que realizar un ok. estudio para estar Sí, para seguro si me saber, dio o pero no me no dio la pasa nada, o enfermedad. sea, puedes ponértela y no No, no pasa nada, genera un ¿no? riesgo, no Y más si genera un fue de riesgo. niño, ¿no? Es Así es. importante. Nos estabas diciendo varicela, hepatitis A, hepatitis B, VPH, que es el virus de papiloma, tétanos, difteria, tosferina, sarampión, si es que no estás seguro si te la pusieron. Sarampión es una vacuna que viene con 3 virus, es sarampión, rubiola y parotiditis, Ok. entonces me tengo que asegurar que tengo mi esquema completo, que son 2 dosis de vacuna. Ujú, Y bueno, después y dependiendo también de riesgos que tenemos profesionales o clínicos, se sí. pueden ampliar estas posibilidades. Por ejemplo, Pero hay que hablarlo neumococo. con tu médico tratante y hay que ver también que me voy a una pausa, doctora, pero quiero saber si algunas están dentro del esquema, pues que lo pueden atender en hospitales públicos. Vamos a una pausa y volvemos. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora Gloria Huerta, jefe de epidemiología hospitalaria del Hospital Trinidad y gerente médico de vacunas en GlaxoSmithKline, México. Estamos hablando de la importancia de la vacunación. Ahora sí, sobre los adultos mayores, doctora Huerta. Los adultos mayores también tienen una cartilla y son las vacunas de neumococo, influenza, son las vacunas que están en la cartilla del sector salud, que son Ujú, que se pueden ir a aplicar a su centro de vacunación, los refuerzos de tétanos y difteria e influenza anual. Pero dentro de las más importantes vacunaciones en estos pacientes también se encuentran algunas que no están en la cartilla, como son
la vacunación contra herpes zóster y la vacunación contra tosferina principalmente. Si bien son enfermedades que sabemos que podemos padecer y no generar mayor complicaciones eventualmente, conforme más vamos teniendo deterioro clínico y teniendo mayor edad, pues pueden tener mayores complicaciones clínicas y hay vacunas para protegernos de ellas. ¿Cómo hacemos? Porque estás comentando que neumococo, influenza, sí podemos ir al centro de salud o sí está como más común, ¿no? Escuchar, incluso principalmente la de influenza. ¿Dónde se aplican las otras? Que no sea en el sector público, que tal vez alguien que no es derechohabiente quiera vacunarse, ¿cómo le hace? Tenemos que preguntarle a nuestro médico de cabecera si tiene esta posibilidad de vacunación, ¿no? Muchos médicos que ven adultos mayores tienen esta posibilidad de vacunación en consultorio, pero también existen vacunaciones en centros de vacunación, también hay algunas vacunaciones en farmacia y, por supuesto, tener este contacto entre especialistas. Si yo no tengo esta vacunación en mi consultorio, ¿a quién lo puedo dirigir? Entonces, preguntarle a su médico de cabecera si tienen la posibilidad. Y si no es un médico que tiene red fría, bueno, dirigirlo a los médicos que sí tienen red fría y que tienen esta posibilidad de vacunación en sistema privado. Hay muchos médicos que en sistema privado aplican vacunas. ¿Cómo qué especialidad tienen? ¿Tal vez geriatras o así epidemiólogos o como tú? Geriatras, infectólogos son uno de los médicos también vacunadores, algunos médicos internistas que ven principalmente enfermedades pulmonares, son los que principalmente pueden ser vacunadores en consultorios, pero ya hay diversos centros de vacunación en hospitales, en hospitales privados, en donde podemos ir a preguntar si tienen esta posibilidad de vacunación de las vacunas que no se encuentran en calendario. De acuerdo. Ahora, es importantísimo hablar con nuestro médico tratante, con nuestro médico de cabecera, podría decirlo yo, para decirle, oye, tengo la inquietud de ponerme la vacuna de neumococo. La influenza sí la hemos visto en farmacias y es como un poco más fácil acceder a ella cuando tal vez no eres no eres derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, pero sí tendríamos que hablarlo con ellos. No es de que yo llego y me quiero vacunar. Sí podríamos tener esta posibilidad, si bien es una molécula que necesita una indicación médica. En farmacias hay médicos en los consultorios adyacentes que tienen esta posibilidad de aplicarla y también disminuir las dudas al respecto. Sí puedo yo como paciente solicitar en un centro de vacunación que me apliquen alguna vacuna que necesito, porque ahí hay personal muy calificado para aplicar estas vacunas y hablar sobre estas vacunas. Que eso sería lo ideal. Entonces, para los adultos mayores, neumococo, influenza, lo ideal también tosferina, herpes zóster, que híjole, las secuelas del herpes sí es una neuritis muy, muy importante, entonces sí, es dolor, mucho dolor para que la gente lo comprenda un poquito mejor, pero hable con su médico tratante acerca de las vacunas en cada grupo de edad para que estemos siempre bien protegidos y de verdad valoremos nuestra salud y nuestra calidad de vida. Doctora Gloria Huerta, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. A sus órdenes, mucho gusto, gracias. El gusto es nuestro. Muchas gracias. Gracias, equipo de producción. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, acuda con su médico y cuídese.